En primera instancia, veamos cómo se colocó al obispo en el lugar de Dios, con la autoridad de Dios y todo lo que eso implica. Y luego veremos un poco cómo esa situación creció conceptualmente, colocando sobre todos los obispos a uno en particular, que sería el obispo por excelencia, el más exaltado de todos, el Papa. Respecto a los obispos en general, se lee en Manual de Historia de las Doctrinas de Reinhold Niebuhr así: el estado sacerdotal, particularmente en los obispos, es exaltado en las decretales pseudo-isidorianas por sobre el de laico. Nadie debe atreverse a entablar juicio contra ellos ante la ley, porque es prerrogativa exclusiva de Cristo juzgarlos. Cristo es la cabeza de la iglesia, mas los sacerdotes actúan por legación en lugar de Cristo en la iglesia. Así como la iglesia está unida a Cristo, así están las iglesias a sus obispos, a cada uno según le corresponde. Los obispos abren y cierran las puertas del cielo. Sus decisiones, pues, deben ser aceptadas, aunque estén equivocados. Todo esto se aplica en medida especial al Papa. Leímos de Manual de Historia de las Doctrinas, tomo 2, Historia de las Doctrinas en la Edad Media, página 55. Este mismo autor, citando a Cipriano, dice: el concepto de la Iglesia católica en Cipriano incluye lo siguiente: los obispos son los sucesores de los apóstoles y son elegidos por el Señor como lo fueron aquellos, y por Él colocados en posesión de su cargo. Cada obispo individual es instalado en su oficio por un decreto divino particular. Manual de Historia de las Doctrinas, tomo 1, página 185. Del historiador eclesiástico Kenneth Scott Latourette leemos, hablando del desplazamiento progresivo de este sistema, así: de una manera progresiva, la Iglesia se agrupa en torno del clero guiado por los obispos, y especialmente en torno de los obispos mismos. Al principio del segundo siglo empezó a aparecer una marcada diferencia entre el clero y los laicos, y según pasaba el tiempo se desarrolló un sacerdocio que era considerado como correspondiente al de los antiguos judíos. Como directores del clero y por lo tanto de la iglesia estaban los obispos. Estos eran considerados como los sucesores de los apóstoles. El desarrollo del clero y de su jerarquía probablemente había recibido la influencia de la organización militar que caracterizó al Imperio Romano. Historia del Cristianismo, tomo 1, por Kenneth Scott, página 234. Este mismo historiador dice, en la página 236, en el correr de los años, los obispos de las ciudades más grandes empezaban a ejercer autoridad sobre los obispos de sus distritos. Sobre eso volveremos en breve, al echar un vistazo a la autoridad máxima que terminó en el Papa. Winston Walker, en Historia de la Iglesia Cristiana, aporta que la unión de los conceptos de episcopado monárquico y sucesión apostólica fueron los que elevaron la autoridad del obispo a nivel universal. Él dice así: fue la unión de estos dos conceptos, el episcopado monárquico y la sucesión apostólica, lo que exaltó inmensamente la dignidad y autoridad del episcopado en la primera mitad del siglo II. Hacia la sexta década del siglo II, los obispos monárquicos eran ya casi universales. Historia de la Iglesia Cristiana, Winston Walker, página 48. En cuanto a cómo la idea de la autoridad del obispo fue en crecimiento hasta convertirse en algo universal, otro historiador eclesiástico, Wilton M. Nelson, se expresó así, describiendo el desarrollo de ese factor durante los primeros 5 siglos de la era cristiana. 1. El episcopado presbiteriano y plural, siglo I,
En el Nuevo Testamento los términos obispo y presbítero no se refieren a dos diferentes puestos, sino que son nombres que se usan para referirse al mismo puesto, el pastor de la iglesia. Hechos 20, 17 y 28, Filipenses 1:1, Tito 1, 5 al 7. 2. El episcopado monárquico o congregacional, siglo II. El primer paso en la evolución de la jerarquía se dio cuando un presbítero fue elevado o se elevó sobre los demás y reservó para él el título de episcopos, dejando para los demás el de presbíteros. Esta distinción aparece por primera vez en las epístolas de Ignacio de Antioquía. 3. El episcopado diocesano, siglo III. Este autor sigue diciendo, andando el tiempo se levantaron iglesias en las regiones vecinas a las iglesias en donde primero había llegado el evangelio. Un grupo de iglesias así formado fue llamado diócesis o parroquia y quedaba bajo la superintendencia del obispo de la ciudad madre, y éste reservó para sí mismo el título de episcopos, mientras los pastores de las iglesias rurales o satélites tuvieron que conformarse con el de presbíteros como título inferior. Desapareció pues el obispado congregacional. La distinción entre obispo y presbítero de esta manera se hizo más grande. 4. El episcopado metropolitano, siglo IV. Al transcurrir el tiempo, los obispos de las capitales de las provincias romanas llegaron a tener una supremacía en honor y luego en jurisdicción sobre los demás obispos de las provincias. Los tales recibieron el nombre de metropolitanos en el oriente y arzobispos en el occidente. Y 5, y todavía falta un punto más que menciona este autor, 5, dice el episcopado patriarcal, siglo V. Entre los metropolitanos se destacaban aquellos que tenían su sede en lugares que habían sido centros apostólicos o capitales en el Imperio Romano como Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Roma y Constantinopla. Estos fueron llamados patriarcas. Hasta este punto llegó el desarrollo jerárquico en la Iglesia oriental. Y número 6, el episcopado universal, el papado romano. En el occidente surgió la idea de llevar este desarrollo a su colmo con un episcopado universal con sede en Roma. Estos 6 puntos están extraídos del Manual de Historia Eclesiástica por Wilton M. Nilsson, del Seminario Bíblico Latinoamericano, páginas 111 a la 131 y 32. Bien, dejamos por aquí la evolución de este factor en los obispos en general para indagar, aunque brevemente, cómo creció este factor a un nivel máximo en la persona del Papa. Y así concluimos con el primer factor que favoreció el desplazamiento en ascenso del cuerno pequeño desde que se dio su salida de uno de los 4 vientos. Algunas declaraciones al respecto, en este caso del Catecismo de la Iglesia Católica de Editorial San Pablo, Bogotá, año 2000. En la página 311, inciso 880, leemos así. Cristo, al instituir a los 12, formó una especie de colegio o grupo estable y eligiendo de entre ellos a Pedro, lo puso al frente de él. Así como por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un único colegio apostólico por análogas razones, están unidos entre sí el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos sucesores de los apóstoles. En la misma página, inciso 881, dice, el Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro, y solamente de él, la piedra de su iglesia. Le entregó las llaves de ella, Mateo 16, 18 al 19. Lo instituyó pastor de todo el rebaño, Juan 21, 15 al 17. Está claro que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro.
Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la Iglesia. Se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. Del inciso 882 leemos: el Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. Y en el inciso 883 se agrega: el colegio o cuerpo episcopal no tiene ninguna autoridad si no se considera junto con el romano pontífice, sucesor de Pedro, como cabeza del mismo. Como tal, este colegio es también sujeto a la potestad suprema y plena sobre toda la Iglesia, que no se puede ejercer a no ser con el consentimiento del romano pontífice. Y en la última sección del inciso 884 dice: no existe concilio ecuménico si el sucesor de Pedro no lo ha aprobado o al menos aceptado como tal. Bien, como puede verse, el primer factor que llevó al sistema señalado por la profecía bíblica como el cuerno de pequeños comienzos, llegó a ser con el tiempo una realidad histórica que desde hace siglos es reconocida no solo por los historiadores, sino por el propio sistema en sí. Factor que de paso es empleado por el mismo sistema papal como señal de su autoridad suprema, pretendida por supuesto. Es así que el autor católico Julio Bonato, en Las Verdades de la Fe, de editorial Magisterio Español, leemos así: el Papa no es solo el jefe que cambia de nombre, lleva la tiara o triple corona, viste de blanco, tiene el título de santidad y los primeros honores. No es solo el obispo más venerable de la cristiandad, es el pastor supremo, la cabeza visible de la Iglesia, a la que guía con su magisterio, infalible cuando habla solemnemente o ex cátedra. A la vez es la cabeza del gobierno universal y supremo, primado de jurisdicción. Él es, en definitiva, el vicario de Jesucristo, el dulce Cristo en la tierra, como le llama Santa Catalina de Siena. Leímos de Las Verdades de la Fe, el dogma católico, por Julio Bonato, de editorial Magisterio Español, página 135. Este mismo autor, bajo el subtítulo Funciones y ejercicios del primado, agrega lo siguiente: el romano pontífice, en virtud de su primado, tiene unas funciones cuyo desempeño solo a él corresponde. Veamos cuáles son las principales. El Papa apacienta, rige y gobierna a toda la Iglesia universal y a la Iglesia de Roma como iglesia particular. Es el obispo de Roma. Convoca, traslada o disuelve los concilios, instituye a los obispos y tiene jurisdicción sobre todos ellos, afirmado en el Concilio Vaticano I, 1870. Por lo general, es la persona de máxima autoridad, por lo cual es la persona de máxima autoridad en cualquier diócesis del mundo, sin perjudicar por ello la jurisdicción de los obispos, sino más bien confirmándola. Tiene potestad absoluta sobre los casos espirituales y dispone del tesoro espiritual de la Iglesia para conceder toda clase de indulgencias. Es el supremo legislador de la Iglesia, estableciendo sus leyes, promulgando decretos y fijando cánones, etc. Todos los cristianos han de obedecerle, no solo en las materias que pertenecen a la fe y a las costumbres, sino también en las de régimen y disciplina de la Iglesia, difundida por todo el orbe. No está sujeto a los poderes civiles, tiene plena libertad en toda la Iglesia, por lo cual, aún en contra de la voluntad del poder civil, puede comunicarse con los obispos y con todos los fieles que pueden recurrir a él cuando quieran.
Y concluye con una declaración que solo la mencionaremos ya que es material de estudio de otra de las pistas identificatorias del anticristo en lo que respecta a su actitud de arrogancia blasfema, que en términos proféticos se describe como un actuar contra el Altísimo. Y hablará palabras contra el Altísimo, Daniel 7:25a. O como lo vierte la versión latinoamericana, este rey insultará al Dios Altísimo. O la versión del doctor Evaristo Martín Nieto, proferirá palabras insolentes contra el Altísimo. O la Torres Amat, y él hablará mal contra el Excelso. Y otras que veremos más de cerca al indagar un poco en esa pista identificatoria. ¿A qué nos referimos? ¿Qué es lo que termina diciendo Julio Bonato respecto a la autoridad suprema y universal del Papa? Bueno, él dice así: es necesario para la salvación estar sometido al Papa. Someterse al romano pontífice lo declaramos, decimos, definimos y pronunciamos como de toda necesidad de salvación para toda criatura humana. Eso está en Las Verdades de la Fe, el Dogma Católico por Julio Bonato, página 138. Bien, dejamos por aquí este vistazo al primer factor que hizo posible que este cuerno pequeño adquiriese con el tiempo su hegemonía universal, a saber, el hecho de que los obispos se convirtieran en monarcas eclesiásticos y eventualmente el de Roma llegara a adquirir autoridad sobre todos los demás, convirtiéndose esto en un factor clave para que el cuerno pequeño vaya ensanchando su poder geográfica, política y religiosamente hasta llegar al pontificado máximo, representado en el sistema papal con el Papa como cabeza. Y esto nos lleva al segundo factor que favoreció el establecimiento y engrandecimiento del cuerno pequeño. Factor número 2. La Iglesia romana se desarrolló en la capital imperial. Recuerden que estamos viendo los factores que hicieron posible que el cuerno pequeño fuera creciendo. Y muy rápida y poderosamente. Factor número 2. La Iglesia romana se desarrolló en la capital imperial. Este factor fue uno de los elementos básicos para el establecimiento del cuerno pequeño o sistema papal. El hecho de que el cuerno pequeño tenga sus raíces históricas en Roma y que desde sus mismos inicios este sistema se estableciera como tal en esa ciudad jugó un papel preponderante a fin de que su expansión, su crecimiento y su poder llegaran a dimensiones increíbles en el transcurso del tiempo. ¿Por qué fue esto así? ¿Cómo se dieron las cosas? Algunos acontecimientos que propiciaron que el cuerno pequeño o el papado se estableciera en Roma y empezara a crecer mucho. El reconocido historiador Jacques Pirenne, en Historia Universal, se refiere a este factor así: el abandono de Roma por los emperadores de Occidente, quienes a menudo debían residir en Milán y en el siglo V en Ravenna, entregó a los papas la capital del imperio y con ella todo el prestigio que continuaba adscrito a su nombre, Roma. Una nueva capital apareció así en el imperio, la de la Iglesia, Roma, sede del primer obispo de la cristiandad. Investida de poderes que desbordaban las lindes del patrimonio estrictamente religioso, la Iglesia fue creando instituciones que las desligaban cada vez más de la autoridad del emperador. Y había de crearlas dentro del marco del imperio y utilizando los recursos de que éste ponía a su alcance, más sin dejarse absorber por él. Sigue diciendo: asimilando las funciones de obispo a las de gobernadores civiles, Constantino les reconoció el derecho de jurisdicción disciplinaria sobre los clérigos y aceptando por otro lado la costumbre que se había implantado en las comunidades cristianas, otorgóles una jurisdicción arbitral sobre los fieles. Dotado así de poderes jurisdiccionales, el clero pronto se transformó en una clase privilegiada. Y al atribuir a los obispos
los bienes confiscados a los templos paganos, el emperador iba a convertir a la iglesia en la mayor potencia económica de la época. Para poseer todos los atributos de gobierno autónomo, no le faltaban más que lograr un poder legislativo independiente, y esto lo obtuvo en el siglo IV. Sigue diciendo Pirene. Desde 314 el concilio de Ancira había formado el poder que poseía la iglesia de legislar para sí misma, como lo venía haciendo antes de esa época, fijando los efectos de la más grave de las sanciones religiosas, la excomunión. En 320 el concilio de Neocesarea reglamentaba las condiciones de ingreso en el diaconado, y en 341 el de Antioquía establecía el estatuto jurídico del episcopado y de los bienes de la iglesia. Todas estas normas admitidas por el emperador habían de formar parte del derecho público imperial, y el clero desde entonces formó dentro de la sociedad una clase enteramente aparte, no solo por razón de su exclusiva consagración al culto, sino también por vivir a la sombra de un derecho privativo. La iglesia rompía, pues, la unidad jurídica del imperio. Entre las solidaridades nuevas que allí hemos visto constituirse, iba a llegar a ser hasta tal punto la más importante que rápidamente se impondría a todas las demás. Este mismo historiador agrega: a poco de ser erigida en servicio del Estado, la Iglesia se afianza como poder autónomo. El Concilio Ecuménico de Nicea, celebrado en 325 bajo la presidencia de Constantino, se atribuyó oficialmente la jurisdicción suprema en materia doctrinal. Condenó la herejía de Arrio y se organizó en verdadero poder ejecutivo propio, confiriendo la primacía a los obispos de Roma, Alejandría y Antioquía, las vetustas y prestigiosas capitales de los imperios romano, egipcio y seleucida. En el año 381, el concilio de Constantinopla, al dar preeminencia al obispo de esta ciudad sobre las de Alejandría y Antioquía, reconoció la preponderancia del Papa de Roma, con lo que la Iglesia adquiría así, dentro de los mismos cuadros del imperio absoluto, una constitución monárquica autónoma. Hablando de factores, según el historiador Wilton M. Nelson, fueron tres los que dieron importancia a la Iglesia de Roma: el político, el geográfico y el eclesiástico. En cuanto al factor político, dice Nelson, Roma era la capital del imperio más poderoso en la historia hasta aquella época. No es extraño, pues, que la iglesia en ella se considerara importante. Respecto al factor geográfico, agrega, Roma se hallaba en un punto estratégico entre el mundo del pasado y el mundo del futuro. Al este y al sur estaban las tierras de las civilizaciones antiguas, y al norte y al oeste se hallaban las tierras de la civilización futura. Y en lo relativo al factor eclesiástico, Nelson señala 4 elementos que contribuyeron como un todo para el desarrollo, crecimiento y asentamiento definitivo de la autoridad del Papa por haberse iniciado en Roma. ¿Cuáles fueron estos 4 elementos? 1. La iglesia de Roma era una iglesia antigua y de mucho prestigio histórico. Nació en la época apostólica. Pablo dirigió a ella su epístola más grande. 2. Esta iglesia pronto llegó a ser la más grande. Por el año 250 tenía unos 50,000 miembros. Eusebio informa que en aquella época tenía un obispo, 46 presbíteros, 7 diáconos, 42 acólitos y cuidaba a 1,500 viudas y pobres. 3. Fue una iglesia robusta y ortodoxa, resistió las herejías del gnosticismo y del modalismo, salió aún avante en las cismas montanista y noviana, quedó fiel a la cristología trinitaria en la controversia arriana, en las controversias monofisista y monotelista. El Papa romano sirvió de árbitro. Y 4. Surgió la tradición de que Pedro, el príncipe de los apóstoles, fue el fundador de la iglesia en Roma,
y que a él Cristo entregó el pastoreo y el magisterio de toda la iglesia, y que este poder fue transferido a sus sucesores. La fidelidad a lo que el autor llama aquí Cristología Trinitaria es tema que tratamos en otra serie, Perspectiva Bíblica, la persona y la obra de Jesucristo, pero lo que el autor menciona es lo que se entendió en el momento. Y concluye Nelson diciendo, en fin, muy pronto en la historia, los cristianos concedieron a aquella iglesia una importancia especial. Bien, es importante señalar aquí que esta fue la actitud del grueso del cristianismo. Hubo, y no pocos, que nunca aceptaron a la iglesia de Roma como la principal. Pero este es asunto de otro tema, para efectos de quien quiera información histórica muy valiosa en ese particular, puede ver la sintetizada pero extraordinaria exposición histórica del cristianismo en los primeros siglos en el libro La Verdad Triunfante. Volviendo a nuestro asunto en estudio, el por qué fue tan importante para el desarrollo del papado el que se haya originado en Roma, hay que recordar que para el año 330 después de Cristo, Constantino trasladó la sede de su gobierno imperial a Bizancio. La elección de Constantinopla, la ciudad de Constantino, que aún estaba en construcción cuando él murió, como la nueva Roma, afectó profundamente el curso futuro de la historia. El historiador eclesiástico Kenneth Scott Latourette, al referirse a ese evento y a su efecto en el papado, dice así: el cambio a Constantinopla del principal centro de la administración del imperio iniciado por Constantino dio una importancia adicional a la iglesia de Roma y a su obispo en la antigua capital y en el occidente, porque ya no eran eclipsados por el emperador y su corte. Leímos de Historia del Cristianismo, tomo 1, por Kenneth Scott Latourette, página 237. En la Historia de la Iglesia Cristiana, por J.L. Hulbert y Miguel Narro, se lee: el traslado de la capital de Roma a Constantinopla, lejos de aminorar la influencia del obispo o papa romano, la aumentó considerablemente. En Constantinopla, el emperador y su corte dominaban a la iglesia. El patriarca era por lo general subalterno del palacio imperial. Pero en Roma no había emperador que sobrepujara e hiciese sombra al papa. Él era el potentado mayor en toda esa región. Europa siempre había mirado a Roma con reverencia. Ahora que la capital estaba lejos, y especialmente como el imperio mismo estaba en decadencia, el sentimiento de lealtad hacia el pontífice romano empezó a tomar el lugar de aquel hacia el emperador romano. Y así surgió que por todo el occidente el obispo romano o papa, como cabeza de la iglesia en Roma, comenzara a ser considerado como la autoridad principal en la iglesia en general. Por ejemplo, en el concilio de Calcedonia en Asia Menor, 451 después de Cristo, Roma ocupó el primer lugar y Constantinopla el segundo. Se estaba preparando el camino para pretensiones aún mayores de parte de Roma y del Papa para los siglos venideros. Leímos de Historia de la Iglesia Cristiana por Jesse Lehman, página 83. En referencia a este mismo evento, el historiador católico Jesús Álvarez Gómez, en Historia de la Iglesia, tomo 1, la Edad Antigua, dice que en el año 330, Constantino traslada la capital del imperio a la Nueva Roma, construida sobre la antigua Bizancio en el estrecho de Bósforo, porque, como dice la falsa donación de Constantino, no es justo que tenga poder el emperador terreno allí donde reside el emperador celestial, príncipe de los sacerdotes y cabeza de la religión cristiana. De este modo, el Papa se convierte en el representante principal de la antigua Roma, lo cual le proporciona un ascendiente muy importante, no solo para la Iglesia, sino también para la sociedad civil. Página 229 de Historia de la Iglesia, tomo 1 de Jesús Álvarez Gómez.
Como puede verse, el origen romano del cuerno de comienzos pequeños de Daniel 8:9 es uno de los elementos más importantes, si no el más, cuando se lee a historiadores y teólogos católicos presentar lo que ellos consideran una de las principales razones para que la autoridad máxima en el pontificado romano, a saber, su origen romano. Así, por ejemplo, para comprender cómo surgió la Iglesia por Juan Antonio Estrada, de editorial Verbo Divino, se lee: la Iglesia se estructura a partir del Papa y sus leyes de vida se derivan y fluyen de la potestad pontificia. La romanidad es lo específico de la Iglesia. De otros dos autores e historiadores católicos, en la obra dirigida por Augustin Flisch y Víctor Martín, Historia de la Iglesia, desde sus orígenes hasta nuestros días, leemos en esa misma dirección así: podemos concluir que los rasgos distintivos de la Constitución Católica de la Iglesia se encuentran en Roma, tan firmes, con tal continuidad y relieve, que es patente a la vez la señal y la razón misma de su autoridad universal. Bien, con esto concluimos el segundo factor que propició el asentamiento y desarrollo del cuerno pequeño tan fuertemente, a saber, que su desarrollo fue en la capital imperial, Roma. Y esto nos lleva al tercer factor que favoreció e impulsó su establecimiento y crecimiento cada vez mayor. Factor que miraremos en la próxima sección.